Hola mis alumnos, ¿cómo están? Soy su profesor José Antonio Padilla. Muchas gracias por continuar con, con la revisión de lo que significa la investigación científica y por supuesto que como se ha visto, hemos trabajado ya los cuatro acuerdos sociales y que ahora debemos de entender qué es lo que implican estos cuatro acuerdos sociales. El último que pudimos ver es el compromiso existencial y podemos resumirlo ya para dar paso a otros elementos importantes dentro de la investigación, es que el científico debe estar fuertemente identificado con el problema y sobre todo que entender que la investigación científica es sumamente placentera. Bien, antes de dar inicio, quiero decirles que estoy sorprendido, parece ser que alguien de la comunidad del YouTube está inquieto en que continuemos con este trabajo que ustedes y yo hemos decidido emprender, pero que efectivamente no nada más es que entendamos de manera teórica y de forma profunda lo que significa la investigación científica, cuál es la actitud crítica, la sólida aptitud metodológica, entender que el universo tiene sus leyes y que éstas pueden ser explicadas y por supuesto el compromiso existencial. Eso está muy bien, pero como bien lo dice Logan Hackman, hace falta la praxis. Y es ahí donde me voy a meter en camisa de once varas, porque si bien sé hacer la investigación, por supuesto, tiene mucho que ver en la forma en la que su servidor resuelve el problema. Y eso es, como lo hemos visto, la metodología. Y sí, Logan Hackman, hago el compromiso contigo de que podamos ver las partes, cómo identificar el problema, cuál es la forma en la que podemos buscar los antecedentes, qué libros o qué artículos consultar, cómo identificar, por ejemplo, el esquema teórico para que eso nos ayude poco a poco a ir mediante la observación del objeto de estudio y al mismo tiempo acompañado con el modelo teórico, pues poder empezar a formular la hipótesis y con la hipótesis después viene la experimentación y conclusión, que es lo que nosotros definiremos como tesis. Entonces, ya me quedan pocas semanas, prácticamente solo me quedan 3 para que podamos continuar con este proceso. Y sí, así lo vamos a hacer, porque también es importante que ya que vimos lo teórico, ya lo que vimos lo que significa la investigación científica, pues ahora sí comprendamos cómo debemos desarrollar la investigación a través de un ejemplo. Y esa es una tarea que me voy a dedicar a lo largo de la semana para que podamos ver las primeras dos partes, la identificación del problema y cómo empezar la construcción del marco teórico. Eh, Otra cosa que quiero decirles es que he causado un poco de ámpula porque dentro del foro académico tengo mi postura acerca del bullying. No estoy diciendo que esta sea buena o que sea mala. Creo, es más, ni siquiera lo creo, estoy convencido, estoy totalmente convencido de que jamás vamos a poder erradicar el bullying. Y ustedes, desafortunadamente, y debo de decírselos, no están haciendo la investigación social o no están educando el ojo de manera más clínica, más estudiada, más educada. En primer lugar, ustedes como investigadores sociales tienen que quitarse la pasión. O sea, no es lo que yo sienta, el deber ser, eso es muy bonito, pero no es el modo en el que funciona la investigación científica y mucho menos localizar al objeto de estudio si lo queremos ver de forma crítica. Y eso lo vamos a ver ahorita porque vamos a dar un viaje al planteamiento de Descartes. Nos vamos a ir a su discurso del método, ahorita lo vamos a hablar, y lo que significan sus 4 leyes del método. Pero bueno, el bullying, el bullying es malo, si así lo quieren ver, pero no va a dejar de existir. Hagan lo que hagan, y es más, aquí sí yo los voy a retar. Mi hipótesis es, fíjense, yo no tengo hipótesis, yo tengo tesis porque puedo sostener mis argumentos a través de la evidencia, cosa que ustedes que no están de acuerdo con el bullying no pueden sostener. En primer lugar, el bullying no es el problema. Fíjense lo que les estoy diciendo. Estamos viendo de forma equivocada el objeto de estudio, porque nada más estamos viendo el puritito objeto y no todo lo que se circunda alrededor de él. El problema no es el bullying, el problema es que no existe autoridad que lo detenga. Ese es el verdadero problema. Pero si ustedes consideran
que el bullying es malo y que no debiera de existir, y estamos con el mundo de las ideas y de los supuestos, pues perdónenme, ustedes serán más del montón que escribe libros y libros. Ustedes vayan al Sambor y ahí dice el bullying y que cómo debemos de educar a los hijos y que no sé qué. Háganlo, desarmen a sus hijos y que se enfrenten a un mundo que supuestamente debería de tener el deber ser. Querida Paula, tú mejor que nadie lo sabe. El bullying, que ya le voy a quitar el nombre para identificarlo en nuestro idioma, que es propiamente el acoso, el maltrato y el abuso, no dejará de existir. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en los juzgados de lo familiar, que es un lugar o un espacio en el que con cierta regularidad estuve? Si tú le caes mal a la secretaria, ya te perdió el expediente, lo que tú conoces como la carpeta de investigación. Si te puedes encontrar con el abuso de un policía, te puedes encontrar con el maltrato entre tus compañeros, porque tú sabes que en el derecho, como en cualquier otra disciplina, existen las envidias y las rencillas. A mí, en la maestría, me tocó tener un compañero que cuando el profesor pedía un libro, se iba corriendo a la biblioteca, lo sacaba porque era el único y no quería compartirlo. O sea, el acoso tiene mucho que ver con la educación, y si creemos que todos vamos a tener la misma educación, estamos en uno de los errores más grandes. Les voy a demostrar a todos ustedes que con evidencias el bullying jamás lo van a desaparecer, nunca. Desde ahorita yo les avisoro que es un proyecto o una empresa fallida. Lo que tenemos que hacer, eso sí tenemos que hacer, es que exista un Estado de Derecho, en donde un niño que se queja por bullying tenga las autoridades que pueden actuar sobre él. Que cuando yo llegue a juzgados y una secretaria se ponga al brinco y se sienta con muchas ínfulas, yo tenga la capacidad de acudir a un departamento en el que pueda levantar una queja. El día que exista el aparato judicial, porque eso en el derecho también se entiende, que la pirámide del Estado se derrumba cuando no hay poder judicial, cuando éste está corrompido. Entonces tú podrás tener muchas leyes muy bien pensadas, hondas y profundas, pero si no existe la mano ejecutora, que es el poder judicial, que se encarga del mantenimiento del orden y al mismo tiempo de sancionar las faltas administrativas, penales, lo que tú quieras, no existirá un Estado de Derecho. Entonces, el bullying siempre va a existir. Por ejemplo, decía una compañera que ella estaba en ingeniería o arquitectura, no me recuerdo, y que el maestro no se cansaba de tener un discurso misógino hacia una alumna. ¿El problema es el maestro o es que la propia facultad no tiene los instrumentos para sancionar una situación como esta? Entonces, mientras no entendamos que vivimos prácticamente en una tierra sin ley, no vamos a poder generar los instrumentos y las competencias necesarias para enfrentarnos a eso. Imagínense su servidor, que acaba de adquirir un módulo en el que el grueso de los alumnos no me quiere. ¿Qué? ¿Me pongo a llorar? ¿Me tiro a la cama? No resuelvo. Y así ha pasado en todos los espacios. Imagínense, por ejemplo, Luis Miguel, cuando era más joven, que era guapo, güerito, de buena voz. ¿Cómo lo critican en las revistas? Bueno, Angélica María era una mujer de profesión impecable en el que ella siempre procuró cuidar su imagen y no tener una vida escandalosa, pues su público dijo que era lesbiana. Dice que fue uno de los golpes más fuertes. O sea, jamás vamos a tener el bullying fuera de nuestra vida. Y se los voy a demostrar. En algún momento les voy a pedir que lean El mono desnudo de Desmond Morris. Vamos a trabajar con zoólogos. Vamos a ver o sea, cuando ustedes me quieran revirar lo del bullying, lo quiero con argumentos sólidos, de investigación seria. No me traigan libritos de superación personal que en el momento en que sacan el deber ser,
porque eso no es así, porque el mundo no es el deber ser, el mundo es lo que es. Y ante esta dinámica tenemos que entendernos que somos animales, que al no tener colmillos y garras, utiliza el lenguaje precisamente para abatir al enemigo, vencerlo. El argumento es es la principal espada con la que nosotros atacamos o nos defendemos. Podemos, entonces, ahí está el mono desnudo de Desmond Morris. Y si no quedó claro, pueden también leer una novela, vamos a leer una novela, pero de gente que entiende la construcción del individuo. Vamos a leer, por ejemplo, Los pilares de la tierra de Ken Follett y vamos a ver cómo el gremio de picapedreros excluye a alguien porque lo considera un peligro. ¿Por qué? Porque viene demasiado preparado. ¿Por qué? Porque es una persona inteligente que puede resolver asuntos de cómo construir la catedral y una serie de cosas. Vamos a ver en esa historia a un picapedrero que se llama Tom. Y Tom lucha contra un hombre feudal a caballo que lo humilla. Y estamos hablando de la Edad Media. Ahora, no nos queda claro. También podemos ver la trilogía de las Cruzadas, es otra novela, donde vamos a ver a un templario que se llama Arne de Gautier, un hombre que tenía la inocencia que ustedes esperan que la gente tenga, noble, de buenos principios, educado, de familia buena, una serie de cosas que hasta le roban el dinero a los niños. Pero bueno, hay que tener esos ejemplos. Yo les recomiendo que lean la trilogía de las Cruzadas de Jan Guillot. Y si todavía no, bueno, podemos ahora trabajar elementos de la Segunda Guerra Mundial y ahí está la caída de los gigantes, igualmente de Ken Follett. También podemos leer Historia de la sexualidad o Vigilar y castigar de Michel Foucault. Y si no, ahí está Masa y poder de Elias Canetti para que veamos cómo funciona una sociedad en conjunto que no tiene cerebro, que es acéfala y que también hace muchas injusticias. El bullying es normal, pero no estoy diciendo que por ser normal esté bien. Sin embargo, así es. Y nosotros tenemos que tener instrumentos que nos hagan poder sobrevivir en nuestra realidad. Eso por un lado. Y se va a volver a extender muchísimo el video. Pero ahora vamos a hablar nuevamente de la investigación científica y en este caso voy a traer a Charles Darwin, porque se acuerdan que incluso lo apunté. Charles Darwin, que por cierto tengo que hacer una corrección, no es del siglo XVII, perdón, es del siglo XIX, él nace en 1808 y me parece que muere en 1889. Lo que pasa es que me confundo a veces con las fechas y quiero corregir, sí, es un error de mi parte. Pero bueno, Charles Darwin es un niño que vive en una familia acomodada. El padre es una persona influyente de negocios y que poco a poco va viendo que Darwin es un niño que nada más se la pasa en la playa, que para él perdiendo el tiempo y que Darwin prácticamente nada más está viendo a ver qué se encuentra, a ver qué onda con las plantitas. Le gusta mucho ver a los animales, le gusta tomar anotaciones, revisa mucho. En una de esas el padre dice, ya es hora de que entres a estudiar. Y ahí ven a Charles Darwin, que no le interesaba la escuela. Entró a la escuela, se sintió completamente asfixiado, renuncia a la idea, su padre lo obliga nuevamente a incursionar, él siente el peso de su papá, entra a la escuela, con muchísimos trabajos saca la universidad y su padre le dice, ¿sabes qué? No sirves ni para la escuela, yo creo que te voy a buscar un oficio como párroco, yo creo que te vas a meter a esta idea de ser sacerdote. Darwin, pues, no le quedaba mucho porque Darwin efectivamente era poco inteligente, no tenía inteligencia social, que eso ya lo veremos más adelante, no sabía convivir con los demás, era hosco y su padre estaba desesperado porque no veía un futuro promisorio para él. Fue cuando en ese momento, en la universidad, conoce a un naturalista y Darwin se inquieta mucho en lo que hay en ese laboratorio y decide ser la mano de obra gratuita para él y el naturalista le dice que sí, que no hay ningún problema, órale, a darle. Darwin dedicó mucho de su tiempo y gracias
a la dedicación y al asombro del propio naturalista que veía a Darwin tan profusamente ocupado en el desarrollo de la observación, que decide firmarle la hoja para que adquiera el título y con eso ya poder integrarse a la vida sacerdotal, porque sí se requería en Inglaterra que existían. Acuérdense que Inglaterra es anglicana y es una dinámica católica muy distinta. Bueno, pasa el tiempo, Darwin se siente sumamente agobiado, entra en esta vida de, pues, monacal, digamos, no propiamente todavía en una dedicación de cuerpo y alma, pero sí vamos a decir que estaba de seminarista, él estaba cansado de perder el tiempo, que lo que le gustaba era observar la vida y la naturaleza y el aire libre, cuando llega una carta del propio naturalista en el que le pide que por qué no se avienta la aventura de ir en el Beagle, que era el barco, que iba a hacer un viaje por lo que eran los nuevos territorios, y ese viaje iba a durar varios años y que tenía la obligación de hacer una recolección de diferentes animales y de diferentes especies para llevarlos a Inglaterra. Él se emocionó muchísimo y dijo, esta es mi oportunidad. Ahora sí, ya tengo motivos para vivir y el día que me suba a ese barco lo voy a celebrar todos los días como si fuera un cumpleaños. Estaba emocionado. El padre no estaba muy de acuerdo, pero finalmente Darwin sacó un arresto que nunca se le había visto y entonces el padre dijo, bueno, está bien, vete. Se sube al barco. Este barco era pequeño, de madera, con una tripulación para él totalmente desconocida, en un ambiente que él no estaba acostumbrado y que el capitán era bastante arrogante y difícil. En cuanto se hicieron a la mar, a los 3 días él ya estaba arrepentido. No se entendía con ellos, los mareos le venían, toda la tripulación lo veía de reojo porque lo veían ajeno a ellos, incluso se empezaron a burlar. Darwin entró en una crisis emocional porque verdaderamente decía, es que cómo me metí en esto, la verdad es que por querer hacer algo que me llama tanto la atención, no sabía yo la envergadura de semejante empresa, y lo peor de todo es que el viaje va a durar 5 años. Él se lamentaba mucho. Sin embargo, en un estado ya de crisis, porque en las crisis a veces vienen las soluciones, aunque esto pareciera increíble, pero así es. ¿Por qué? Porque todo nuestro cerebro está funcionando a que, ¿qué? Pues vivo en una realidad y que va a ser por 5 años. Empezó a utilizar el mecanismo que él por mucho tiempo había desarrollado, que era la observación. Empezó a observar a su entorno. Se dio cuenta que al capitán si algo le gustaba es que lo elogiaran y que siempre dijeran que él era el mero petatero, el capitán de capitanes, más que el capitán Garfio, más que el capitán Hook, más que todas las legendarias. No, es que tú eres el supercapitán. Y el propio Darwin empezó a proveerlo de eso, lo que hizo que el capitán empezara a bajar la guardia y empezara a tomarle estima, porque Darwin estaba prácticamente a sus pies. Después Darwin empezó a observar a toda la tripulación y poco a poco empezó a adquirir ademanes de ellos y a convertirse en alguien más de ellos. El propio Darwin empezó a escupir y si veía a algunos orinando por la borda, él se paraba junto a ellos y también orinaba por la borda. Es decir, él mismo empezó a tomar estos códigos masculinos propiamente de los marinos y los marinos poco a poco lo empezaron a adoptar como parte de ellos. Y así fue como Darwin pudo sobrevivir a esta primera etapa. Y él nunca se percató del beneficio que esto tenía, desarrollar la famosa inteligencia social. Llegan a Brasil y cuando pone el pie Darwin se da cuenta de la maravilla. Una selva completamente espesa, con animales de todo tipo que jamás había visto, aves de colores, pequeños insectos con particularidades y sobre todo él estaba aterrorizado de ver cómo había un enjambre, toda una horda de hormigas comiéndose a una víbora. Él no daba crédito y entonces se da cuenta que hay una enorme lucha constante entre animales y con su observación continuó por las Islas Galápagos y después en una carta le dijeron, tienes que buscar especies que valga la pena su recolección. Y él decía, pero es que todo vale la pena.
¿Qué técnica debo de desarrollar? Además, no me alcanzan las manos. Yo por más que estoy llevando mi apunte, pues tengo que dedicarle al apunte, porque tengo que ser minucioso, poder hacer el dibujo, y no me da el tiempo. Pero gracias a que sus amigos, porque ya eran sus amigos, la propia tripulación les dijo, ayúdenme a recolectar esto. Bueno, los amigos, pues es Charlie, él es la onda, y le empezaron a ayudar a recolectar así, y él se hacía de las conchas, se hacía de los peces, y cuando cambia de isla, ve una tortuga con características muy parecidas a la otra. Esto es una evolución. Fíjense, de su observación encuentra el problema. Esto es una evolución. Y empiezan las preguntas. ¿Será que no venimos del milagro de Dios, sino que todo ha sido un proceso? ¿Cómo demostrar que todo ha sido una evolución? Ese es el problema. Ahí está la pregunta. Entonces, descubrir, verificar y comunicar. Descubrir es encontrar el problema. Ahí está. Formular la pregunta. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Y ahí ven a Charles Darwin con sus anotaciones. Fíjense, la comunicación de los hallazgos, pero también de llevar la bitácora, de ver qué cómo puedo ser sistemático. Y entonces él empezó a catalogar las especies, la técnica documental. Los que son vertebrados, invertebrados, los que vuelan, los que caminan. Y después de eso empezó a buscar el común denominador. Bueno, de estas 4 especies, todas valen la pena llevárselas, pero de las 4, esta es el ejemplar que yo necesito porque cumple con las características de los otros. Se lleva todo eso, se mete otra vez al barco y empieza a trabajar y a redactar el origen de las especies. Desafortunadamente, una vez que él llegó, cuando ya estaba por quererlo publicar, le entra el miedo. Porque la sociedad no estaba lista. Era una sociedad religiosa. Si el propio capitán le pidió que buscara vestigios del diluvio, que a ver si encontraba algo, que Dios era el creador, que sobre todo la nobleza, que eran reyes por mandato divino. Entonces, la Inglaterra victoriana era creyente. Entonces, Darwin tiene su trabajo y con miedo lo guarda, porque la sociedad no está lista. El problema fue que pasaron algunos años y cuando Darwin estaba caminando se da cuenta que hay otro investigador que está teniendo más o menos la misma idea que él y que estaba dispuesto a comunicar sus hallazgos. Darwin ya no pudo más y dijo, lo tengo que publicar, y lo saca a la luz el origen de las especies. Fue una llovedera de piedras, porque ¿qué pasa también con la investigación? Llega en un momento en el que socialmente no es aceptado. Por ejemplo, ahorita el sermonazo que me aventé del bullying. Estoy poniendo mi postura en una sociedad que no está dispuesta a escucharla. Pues lo mismo le pasó a Darwin. Entonces Darwin empezó a ser vituperado y vilipendiado, para que vean que el bullying no dejará de existir. Incluso en el periódico, ustedes lo pueden ver, que ponían al mono, porque él dentro de sus posturas estaba que nosotros venimos del primate, que nosotros somos primos hermanos del primate, y que está el monito, luego va como se va haciendo más erguido, hasta que ya es bípedo, y al final ponen la foto de Charles Darwin, y luego hasta ponen a Charles Darwin como chango. Eso es lo que le significó a Charles Darwin, llegar al origen de las especies en una sociedad que no estaba con la capacidad de entender el saber científico. Bien, ahora vámonos rápidamente, porque aquí lo tengo, con las 4 leyes del método. Porque ahí lo vemos con Charles Darwin y ahí vamos a entender que el método solo es uno. Es uno. O sea, no existen los métodos. Dice René Descartes, que fue un filósofo que
que propiamente comenzó con esta él sí es del 18, él sí es del 18, y que con su pensamiento, con su ensayo propiamente del el discurso del método, pues se convierte en un paradigma, él establece el paradigma de lo que sería después los descubrimientos tan importantes del siglo XIX. Él dice así: la ciencia no solo es un conocimiento teórico, y debe de entenderse por método. Las reglas ciertas y fáciles mediante las cuales el que las observa exactamente no tomará nunca nada por falso o verdadero. Es decir, no hay pasiones, no hay sentimentalismos, no. Es exactamente, tomarán nunca nada por falso o por verdadero, es decir, siempre existirá la crítica. Lo que me están diciendo es verdadero, entonces ahí tiene que existir la crítica. Él afirma que el método nos evita el error y es un conjunto de reglas y procedimientos que puede aplicarse a cualquier campo del saber. Y pone ley número 1: no admitir jamás como verdadero cosa alguna sin conocer con evidencia que lo era. Es lo que, por ejemplo, ahorita con el bullying les estoy pidiendo. Quiero evidencia. Evidencia de que sí se puede vivir con un mundo sin bullying, atacando al bullying y no a la autoridad que debe de regular el bullying. La evidencia es un acto puramente racional. No hay mezcla con lo sensible. La evidencia es una idea clara y distinta. Distinta porque no se confunde con ninguna otra. Es decir, cuando ustedes formulen la hipótesis o delimiten el problema o hagan la pregunta, la idea debe ser clara. No se puede confundir con ninguna otra. Tiene que efectivamente tener todos los elementos que nos ayuden a delimitar y a definir nuestro objeto de estudio. Las ideas son falsas o verdaderas, no hay puntos medios. No es como decir, es medio consciente, no, o tiene conciencia o no tiene conciencia. La certeza es la propiedad fundamental del saber, exige la desestimación de lo probable. Aquí sí ha habido variantes, por eso Francis Bacon también va a revolucionar en algún momento la idea del método. Francis Bacon es el que dice, bueno, ya, esto se los diré más adelante, si hay una hipótesis y esta se supera, es decir, la hipótesis resulta ser verdadera, ¿por qué le seguimos llamando hipótesis? Para mí será tesis. Por eso Francis Bacon integra a los resultados el concepto de tesis. Lo que no es claro es confuso y oscuro. Por eso las ideas complejas deben de reducirse a ideas simples para que sean evidentes. Segunda ley, el análisis. Dividir cada una de las dificultades, es decir, si por ejemplo ustedes están hablando, ya no voy a hablar del bullying, por ejemplo, vamos a hablar del problema de la lectoescritura en los niños. Bueno, primero tendrán que tomar el concepto de niños, definirlo, categorizarlo, ver qué área de edad ustedes quieren trabajar y después qué es la lectoescritura y poco a poco ir desarmando la pregunta en sus distintos conceptos para comprenderlos mejor sin perder de vista la observación del objeto. Dividir cada una de las dificultades que se examine en tantas partes como fuera posible y como requerirse para resolverlas mejor. Cualquier problema que tengamos que estudiar no es más que un conjunto vertebrado de ideas complejas. Analizar consiste en descomponer lo complejo en sus elementos más simples. Esa es la segunda ley. La tercera, síntesis. Conducir por orden mis pensamientos, comenzando por los objetos más simples y más fáciles de conocer para ascender poco a poco como por grados hasta el conocimiento de los más compuestos. Es decir, nos está pidiendo metodología. Una vez que ya rompimos con todo,
y formulamos los objetivos, que eso después lo vamos a hablar, y los desarrollamos, ahora sí, ¿cuál es el resultado? Ya hiciste el análisis teórico, ya tienes tu pregunta, el análisis teórico, dividiste todo en sus partes, estás observando el fenómeno, construyes lo que haces la hipótesis, construyes propiamente lo que es la posible solución, o sea, la verificación. Y entonces, ahora sí, a concluir. Y concluir es ordenar mis pensamientos desde lo más simple a lo más complejo, es ir explicando cómo fuiste resolviendo para entender el estado, el objetivo general, que es lo más complejo de la tesis. Esto es hasta ahí. Las 4 leyes del método, que ya después les diré más adelante en qué consiste el cuarto, porque requiere de más trabajo. Sin embargo, con estas primeras 3 leyes, que es que leer a René Descartes sí es como difícil, entonces ahí es donde yo les pido un poco de tiempo. Pero en estos 3 conceptos en las que René Descartes define las 4 leyes del método, podemos entender que así es como el cerebro funciona para resolver problemas de enorme complejidad. En el siguiente video vamos a ver, ahora sí, lo que nos está pidiendo nuestro amigo Logan Hartman, irnos a la praxis. Voy a concluir con la 4ª ley del método, es decir, voy a empezar el otro video con la 4ª ley del método y después les voy a decir todo lo que son el desarrollo de una investigación científica. Algo que les pido que comprendan es que las tesis de licenciatura, maestría, doctorado, postdoctorado, lo que ustedes quieren, muchas veces son complacencias. Y eso lo establece muy bien el texto de Tesis en 30 días de Guillermina Baena. Jóvenes, yo sé que ustedes quieren hacer una investigación importante y me queda muy claro. Sin embargo, recuerden que a veces hay que atender lo que necesita el asesor porque de eso dependen que ustedes se gradúen. Ahí viene otra resistencia, por ejemplo, ahí hay otro bullying, pero es un bullying oculto. Someterse al mentor aunque nos parezca que el mentor no tiene razón. Y sobre todo, si el mentor les pide que cambien de tema o que lo adapten, pues hay que hacerlo porque lo que perseguimos es el título. No olviden que de fondo está el título. Defiendan su postura, claro que sí. No estoy diciendo que a la primera se derroten, hay que trabajarlo. Pero finalmente he visto mucha deserción o abandono de los estudios porque el alumno se empecinó. Y sí lo puedo comprender porque es algo que lo apasiona. Sin embargo, hay que entender que también perseguimos el título y de nada sirve renunciar porque pues al profesor le seguirán pagando, o sea, el profesor seguirá siendo profesor. Quien se puso el pie por no poder perseguir el objetivo último, que es la licenciatura, es como se abandona. Por último, ya para terminar, les voy a poner un video del problema de la falta de lenguaje. Es un video de un investigador muy reconocido, por eso les digo, el problema está en que la palabra tema ha sido completamente abusada y que él mismo dice que hay una reducción importante del IQ de los niños o de la sociedad porque se dedica mucho a los videojuegos y que su lenguaje ya no es rico y ya no permite que tengan una verbalización mejor y una comunicación que les permita desenvolverse en la sociedad. Sin embargo, él mismo cae en contradicción porque dice la palabra tema fácil como 14 veces. Les voy a pedir, no las conté, les voy a pedir que lo vean y pongan un palito por cada palabra de tema que él dice y me dicen cuántos son. Yo no lo sé, pero necesito que ustedes me lo digan y ustedes hagan ese ejercicio para que vean lo importante que es tener una comunicación acertada. No es que yo no tenga muletillas, sí la tengo. Por ejemplo, una de mis muletillas es el decir muchas veces, por ejemplo, y muchas veces yo digo de pronto, cosa que estoy trabajando y estoy corrigiendo. Es decir, yo no soy alguien que ponga el dedo inquisidor sobre cualquiera. No, yo soy el primero en ser una persona errática.
Yo me confieso y me confieso con muchos defectos, pero que trabajo. Y si ustedes me los encuentran, yo les agradecería que me ayuden a mejorarme, a crear una versión mejor de mí mismo, a ser el maestro ejemplar que ustedes necesitan que siga trabajando. Si caigo en muletillas, si digo cosas que no, por favor díganmelo. Es importante, para mí es muy importante. Sin más, me despido. Muchas gracias.